luego, si están en conversa, no los interrumpo y No, y yo a eso de las 6:15 también tengo que salir porque me voy a despedir de mis amigos. ok, Ellos se van cada uno por su lado y yo mañana me voy a Madrid. Entonces ya vamos a salir a tomar un helado ahí por ahí fuera y pasar el resto de la noche un rato y ya está. perfecto. Bueno, pues estamos en la Voy a, sexta voy, sesión, voy a quitar mi vídeo, ¿vale? perfecto, del seminario Juan Donoso Cortés, Vida y Pensamiento de un Contrarrevolucionario, seminario de Gladium. El tema que hoy nos convoca es, pues, la crítica de Donoso a los filósofos modernos, por lo menos algunos de ellos que tienen una cierta presencia en su obra. La sesión va a estar dividida entonces en tres grandes temas. El primero, hablar de un asunto importante que es la influencia que va a haber Donoso del pensamiento inglés en Francia y cómo eso ha sido importante para entender, pues, digámoslo así, una historia de las revoluciones modernas. Es un tema muy llamativo, es un muy buen análisis de Donoso en el que lo ha confirmado, por ejemplo, Paul Hazard en La crisis de la conciencia europea. Gran libro ese. En segundo lugar, pues hablar un poco brevemente de el liberalismo como pensamiento dominante en la época de Donoso y cómo él le contrapone eh, una filosofía católica, como la podemos llamar, o en sentido más llano, el catolicismo como una cosmovisión totalmente contrapuesta a la liberal. Voy a ir también leyendo pasajes, citas, es también digámoslo así, un pretexto para citar pasajes muy concretos de la obra de Donoso a manera pues de invitación a que nos aproximemos a esos textos y en fin. Y luego ya así centrarme en la última parte en la crítica a los filósofos modernos en un orden histórico que pasaría por Hobbes primero, luego Descartes, Locke, Vico, Voltaire, Rousseau, Kant, Saint-Simon y terminando con Hegel, Owen y Proudhon, que Proudhon es, digamos, uno de esos interlocutores más presentes en la obra de Donoso, especialmente en el ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Comienzo como encabezando la sesión con una frase de una carta de Donoso al conde de Montalembert el 26 de mayo de 1849. Dice Donoso: mi conversión a los buenos principios se debe, en primer lugar, a la misericordia divina y después al estudio profundo de las revoluciones. Hoy vamos a hablar pues precisamente de esas ideas que dieron origen a las revoluciones modernas y comienzo entonces, como decía, con esa influencia que Donoso ve de Inglaterra en Francia. Leo aquí un fragmento de la novena lección de Derecho Político, unos párrafos que a mi juicio son magistrales por lo que Donoso logra explicar ahí. Dice nuestro autor: formuladas ya todas las grandes escuelas filosóficas, solo me resta examinarlas en el espacio y en el tiempo, pero siéndome imposible proceder a este examen histórico, las consideraré en el estado en que se ofrecen a nuestros ojos en el siglo XIX, puesto que, por fortuna, en todos los siglos coexisten, y elegiré como teatro de mis observaciones la Francia, puesto que, como veremos más adelante, se han localizado todas en esa nación vecina. Pero antes me permitiréis que diga dos palabras sobre la Francia del siglo XVIII. Si el siglo XVII había sido para la Francia el siglo de los poetas, el siglo de las victorias y el siglo de las liviandades, el siglo XVIII fue para ella el siglo de los filósofos y el siglo de las revoluciones. Si aquel fue el siglo de Racine, este fue el siglo de Rousseau.
Si aquel fue el siglo de Luis XIV, este fue el siglo del pueblo. Este, en fin, fue el siglo de los demagogos, si aquel fue el siglo de los privados. Si en el siglo XVII la Francia se puso en contacto con el mundo por medio de sus victorias, en el siglo XVIII el mundo se puso en contacto con la Francia, inoculándola el germen de una literatura y de una filosofía que no había nacido en su suelo. Y así debía ser, señores. Todos los pueblos debían enriquecer con su inteligencia la inteligencia de la Francia, si la Francia había de realizar una revolución en nombre de todos los pueblos. La Francia del siglo XVII se explica por sí misma. La Francia del siglo XVIII no puede explicarse sino por la Inglaterra. Con efecto, señores, destruir con la imaginación la constitución inglesa. Montesquieu es todavía un hombre grande, pero es un hombre incompleto. Suprimir el nombre de Locke en los anales de la filosofía. Condillac no existe. El contrato social no existe. El Emilio no existe. Y Rousseau queda despojado de los más bellos florones de su espléndida corona. Suprimida Bolingbroke, Voltaire, que ni podía ser cristiano ni podía ser ateo, no hubiera sido tampoco deísta. Formulemos ya el carácter del siglo XVIII tal como resultó del contacto de la Francia con la Inglaterra. Tres dogmas le constituyen: un dogma filosófico, un dogma religioso y un dogma político. El dogma del materialismo, el dogma del deísmo y el dogma de la soberanía del pueblo. Cuatro heraldos lo anuncian: Voltaire, Condillac, Diderot y Rousseau. El filósofo, el catedrático, el hierofanta y el profeta. Cuando el materialismo se inoculó en la filosofía y el deísmo se inoculó en el pueblo, la religión y la inteligencia velaron sus frentes y dejaron pasar a la revolución ese sangriento comentario de esas anárquicas doctrinas. Va a ser un tema que se encuentra en algunos textos de Donoso, esa influencia muy clara y directa del pensamiento inglés, laicista, ya en teología pues deísta, del empirismo, y concretamente en la España decimonónica fue muy importante la influencia de Locke, como han mostrado algunos estudiosos, eh, especialmente Rodríguez Aranda, que tiene un artículo titulado La recepción e influjo de la filosofía de Locke en España, y otro que se titula La recepción y el influjo de las ideas políticas de John Locke en España. Hay una bibliografía sobre el tema, el libro de Spell, por ejemplo, que analiza la presencia también de Rousseau. Rousseau en España, en el mundo español antes de 1883. Y en la, digámoslo así, la juventud temprana de Donoso, que recordemos es formado, aunque católico, con unas ideas muy liberales. Su padre era más bien de pensamiento liberal, le da estos libros de Rousseau, lee a Voltaire, por ejemplo, lee mucho a Locke. Hay una presencia importante de la teoría del conocimiento de Locke. Y en Salamanca, perdona, en la Universidad de Sevilla, cuando él va, pues se dice en la historiografía española, era como un centro de ideas muy liberales también, y es con el paso del tiempo pues que él se va apartando de ese pensamiento. Pero como se ve aquí, es claro que él conocía bien el tema, porque pues se había identificado con ese pensamiento. He mencionado en otras ocasiones que cuando uno lee algunos textos de esa época liberal, artículos, cartas, hay elogios, por ejemplo, a Lutero, a la Revolución Francesa, a Hegel, y eso es algo que efectivamente en el Donoso ya, en el último Donoso, pues ciertamente no está presente, si bien él le sigue reconociendo méritos a autores como Hegel en cuanto a un gran historiador y demás, pero ciertamente también hace unas críticas que en el primer Donoso quizá no estaban tan presentes, y que en la medida que él va entrando en comunión real con su catolicismo, pues se va notando
ese distanciamiento y unas críticas muy ácidas, como las vamos a ver. Paso entonces. Perdona, es extraordinario que en un pueblo y de una provincia tan alejada y tan oscura y tan atrasada como era Extremadura, hubiera un señor estudiando estas cosas tan avanzadas para la época. Es tremendo, Claro, ¿no? sí, eso es un tema que llama mucho la atención, que lo aborda un poco Alfonso Junco en este libro de las fisonomías, donde dedica un capítulo a Donoso. Y pues sí, esa es la particularidad, pienso yo, de ciertos personajes de origen rural. Yo lo he notado aquí en autores del Oriente Antioqueño, como Jaime Jaramillo Escobar, perdón, Jaime Jaramillo Uribe, que fue uno de los grandes sociólogos de Colombia, que estudió en Alemania, o Rafael Gutiérrez Girardot, es desde pueblo. Rafael Gutiérrez Girardot era un pueblo aquí en Cundinamarca y terminó, él se jubiló de la Universidad de Bonn, en una cátedra, dedicó casi toda su vida docente en Alemania y fue un intelectual importante. Entonces uno dice, ¿cómo de un pueblito? Porque cuando uno va a Bejorral, Antioquia, ese es el pueblito de Jaime Jaramillo Uribe, o va a Nolaima, que creo que era el pueblo de Rafael Gutiérrez Girardot. Qué curioso que aquí se haya creado un tipo que terminó estudiando con Heidegger en Alemania, en Friburgo, y luego, pues sí, la gran figura que fue y que son colombianos eximios, ¿no? El mismo García Márquez, sin yo ser de esa línea de pensamiento, ni gustarme mucho la literatura de García Márquez, pues sí, García Márquez era de un pueblito perdido en la costa Aracataca. Entonces sí, Pero quizá, sí, pero quizá de un literato me asombra menos, porque al fin y al claro, cabo la sí. literatura, pues un libro te lleva a otro, y una novela te lleva a otra, y no sé, es más fácil encontrarte hasta en la biblioteca más perdida del mundo, encontrarte las obras de Kafka, no sé cómo decirlo, pero meterse con Heidegger, meterse a leer a Voltaire cuando está escribiendo Voltaire, eso ya son palabras mayores, eso no está, no se le da a todo el mundo, ¿no? Así A es. Voltaire o a Condillac o a Locke o a quien sea, ¿no? Esas cosas son ya, te requiere un trabajo extra porque hay que meditarlo, hay que masticarlo, eh, hay que ponerlo en conexión y enlazarlo con otras cosas que han escrito otros, hay que ver todo el tejido de golpe, no es como una novela que te seduce, que la lees y que te deja un regusto detrás y que puede influir en ti y bueno, tú terminas escribiendo bien porque te has leído 10 novelas diferentes y ¿sabes lo que digo? Ujú. Esto es muy curioso, pero bueno, tampoco quería, era solamente un pequeño comentario, ¿no? No quería interrumpir Sí, de demasiado. acuerdo. Es interesante eso. Y como decía antes de tu intervención, pues paso al segundo gran tema, pues, que es esa oposición liberalismo-catolicismo. Hay un gran panorama de la época que hace don Marcelino Menéndez y Pelayo en Historia de los Heterodoxos Españoles, que me parece que resume bien esta época y cuáles eran las ideas dominantes en los ambientes académicos, no solo en la universidad, sino pues también en tertulias y demás. Dice don Marcelino, Historia de los Heterodoxos Españoles. ¿Y qué filosofía la de entonces? Nunca ha caído más baja la ciencia española. No ya el sensualismo de Condillac, sino un materialismo grosero, último extracto y quinta esencia de la ideología de Destud de Tracy y de las observaciones fisiológicas de Cabanis. Era la filosofía oficial en nuestras escuelas. Del mismo grosero empirismo rebosan todos los tratados de entonces, en especial los que salían de la decadente Universidad de Salamanca. Digno complemento de esta filosofía eran la moral y la política utilitaria de Bentham, cuyas doctrinas legislativas, conocidas por medio de su traductor Dumont, habían puesto de moda los afrancesados, especialmente Reynoso, que la cita con loor en el examen.
Otro afrancesado, el famoso catedrático salmantino don Ramón de Salas, procesado por el Santo Oficio en tiempos de Carlos IV, emprendió juntamente con otro profesor de la misma escuela llamado Núñez la tarea de comentar y vulgarizar los principios de legislación civil y penal del padre de los utilitaristas ingleses. Además de esto, pues es una época, ya lo sabemos, de fervor liberal, entendiendo por liberal en su esencia esa obsesión y el fanatismo con extender cada vez más a regiones más, cada vez más amplias la libertad del hombre. Es decir, pensar que el elemento esencial, el fin esencial de toda ética, de toda política es pues la, la libertad, así como suena. Donoso, que en un inicio, volvemos con esa comparación, va, digamos, encaminado en esa línea, si bien con un talante más moderado, más conservador, va a terminar ya en su fase propiamente católica, un año antes de su muerte, en la carta al príncipe de Metternich, diciendo lo siguiente. Aquí es donde se entiende algo que es muy importante para nuestra época y lo he dicho. El catolicismo no es solo una cosmovisión, no es solo, si se quiere, una filosofía, pero es una cosmovisión, una filosofía. Y pienso que fue uno de los temas que estuvo muy presente en el pontificado de Benedicto XVI y que me parece que ahí dio en el clavo. Si algo necesita nuestro tiempo es recordar eso y que los católicos ajusten su forma de pensar, sentir, vivir en las distintas disciplinas en las que se desempeñan, de verdad, a ese catolicismo. Concretamente lo digo para los de mi gremio, profesores, para los de las humanidades. eh, entonces, pues bueno, eso me parece un elemento importante hoy de Donoso en estudiar su vida, ese cambio que da, esa conversión que vimos cuando hablamos de su biografía, pero también esos textos donde dice, hombre, es que, a ver, esto es incompatible con el catolicismo y el catolicismo tiene de sobra para repartirle a cualquiera de estos filósofos, a eso que él llama el filosofismo, pues que identifica muy claramente con autores de estirpe liberal. Entonces, en la carta al conde de Metternich dice lo siguiente: cuando sucede, como hoy, que es necesario hablar para todo el mundo, forzoso es usar el lenguaje de todo el mundo. Todo el mundo entiende por catolicismo lo que entiendo yo, es decir, el conjunto de doctrinas enseñadas por la Iglesia Católica, así como y con igual claridad el socialismo es la ciencia de la sociedad enseñada por los socialistas y el filosofismo la filosofía enseñada por los partidarios del libre examen. Con el auxilio de estas palabras que tienen un sentido fijo y universalmente aceptado, creo expresar brevemente ideas que de otro modo exigirían laboriosas explicaciones y largos rodeos. Por ejemplo, si en la discusión digo filosofía en lugar de filosofismo, tendré que especificar cuál es la filosofía que yo combato, pues también la Iglesia Católica tiene una filosofía propia suya que yo no combato de modo alguno. Cuando digo pues filosofismo, nada más necesito decir para manifestar que lo que combato en esta palabra es la filosofía de los partidarios del libre examen. Del propio modo, si hablo de la ciencia social, como quiera que la Iglesia Católica tiene también una ciencia social propia suya, claro es que cuando digo socialismo, quiero hablar de la falsa ciencia social enseñada por los socialistas. Indudablemente, el ismo es una especie de apodo expresivo de la degradación en que la locura y el error del humano entendimiento hacen muchas veces incurrir las mejores cosas. Así el deísmo y el filosofismo son malos, radical y perpetuamente, por más que la filosofía sea una cosa buena y Dios sea soberanamente perfecto. El arrianismo, el luteranismo, el kantismo y todos los demás ismos cuya raíz es un nombre propio son por lo general detestables, primitiva y naturalmente. Hay un mal realismo y un mal patriotismo. El humanitarismo es tan bárbaro
como en el nombre, en la cosa que significa. Ese es pues el Donoso en una carta del 18 de mayo de 1852, pues perfilando lo que significa un pensamiento auténticamente católico y a qué se opone. Es el pensamiento de la tradición al que yo no dudo con identificar con un realismo, es un realismo metafísico, no un realismo materialista como es el de los marxistas o unos ciertos intérpretes de Aristóteles, como fue en el siglo XX Ayn Rand, que se decía aristotélica, sino pues, ese realismo que parte del axioma esencial del entendimiento, que es aceptar la existencia de entes extramentales, de afirmar que conocemos la realidad, que la verdad es la adecuación del entendimiento con la realidad y que del conocimiento de esa primera realidad, que es la materia, nuestro entendimiento despega por el principio de abstracción a la metafísica y pues entonces conoce principios morales, objetivos, absolutos pues se da cuenta de que hay una naturaleza de las cosas y sobre eso sustenta pues todos los demás conocimientos, también incluso en lo económico, en lo político, etcétera, etcétera. No es la base kantiana de negar el conocimiento de las esencias, ni el conocimiento del en sí, cosa que es como una especie de esquizofrenia. No es tampoco el luteranismo de la sola fe, ni el libre examen, y de la sola escritura, no es el arrianismo de negar la divinidad de Cristo, sino que es el pensamiento católico en su integridad llevado a todo lo, toda la cultura, es decir, a todo lo que hace el hombre. Y entonces ahí, teniendo claro pues que esa es la concepción de Donoso y que va a estar mucho más clara y más sólida en ese Donoso a partir de 1847 con esa conversión muy clara a su fe católica. Paso a críticas a los filósofos modernos que he podido rastrear en su obra y que una primera es, pues un primer autor al que él se refiere con duras palabras es Thomas Hobbes, el famoso filósofo británico, el autor del Leviatán, a quien recordamos pues especialmente por ese pensamiento político, si se quiere, tan duro y tan pro tiranía para algunos. Eh, Protestante, ciertamente es un pensamiento ya heredero de un protestantismo y en la lección segunda de Derecho Político, Donoso se refiere a él con las siguientes palabras. El destino del hombre, según él, según Hobbes, es la esclavitud o la guerra. Su única ley, el egoísmo. En el período salvaje había guerra de todos contra todos. El hombre salió del estado salvaje y entró en el estado social para convertir la guerra en esclavitud, porque la paz, único bien según Hobbes, solo existe a este precio. Lo que hay de original en esta teoría es que hacen nacer la esclavitud de un contrato, por medio del cual los individuos que se asocian resignan sin reserva todos sus derechos en el príncipe que los absorbe. Prueba evidente, señores, de que la teoría de un contrato social había fascinado ya en este tiempo todas las inteligencias. La soberanía de derecho divino reconoce algunos límites, porque Dios ha de juzgar a los reyes, pero la soberanía de Hobbes se niega a toda limitación, porque para él Dios no existe y el pueblo desde el momento que resigna sus derechos se hace esclavo. Inflexiblemente lógico, niega al pueblo el derecho de resistencia a la opresión, aunque sea la opresión la más delirante y absurda. Él mismo se propone esa cuestión. Si el príncipe quiere abolir la religión cristiana, ¿qué deben hacer sus vasallos? Hobbes dice que para no faltar a lo que deben a Dios ni desobedecer al príncipe, deben ser mártires y morir sin resistencia para vivir en Jesucristo.
Esto, señores, es arrojar el insulto con una risa demoníaca sobre la frente de la víctima. Hobbes, que ha condenado al hombre a la esclavitud, que ha ceñido su frente con un velo fúnebre, que le ha dicho, recibirás el pan de la mano de tu señor como un animal inmundo, y ese pan será amasado con hiel y con lágrimas. Hobbes, repito, persigue al hombre hasta en el féretro con sus sarcasmos horribles. Hobbes, yo protesto aquí contra tu genio en nombre de la humanidad. Yo protesto aquí contra tu conciencia en nombre de la conciencia del género humano. Ese es uno de esos pasajes, pues, contra Hobbes. Vuelve a hablar del tema en el famoso texto sobre las reformas de Pío IX, donde Donoso, pues, defiende esas reformas de Pío IX y dice lo siguiente. Ahora bien, donde el soberano es a un mismo tiempo rey y pontífice, donde la autoridad es a un mismo tiempo religiosa y civil, humana y divina, donde hay un apoderado general de Dios y de los hombres, ese apoderado, llámese rey, dictador, cónsul, presidente, es el confiscador por excelencia de todas las libertades, es el tirano de Hobbes, es decir, un hombre absolutamente libre, puesto a la cabeza de un pueblo absolutamente esclavo, porque si bien se mira en qué otra cosa consiste la absoluta potestad, sino en la libertad absoluta. De aquí nació en las sociedades antiguas el aniquilamiento del individuo y la deificación del Estado. El primero no era susceptible de derechos, ni el segundo podía estar ligado con deberes, porque ¿dónde cabe absurdo mayor que suponer deberes en lo que es divino con respecto a lo que es humano, ni derechos en lo que es humano con respecto a lo que es divino? Pasajes como estos son una manera muy concreta de refutar ciertas interpretaciones de Donoso que parecieran confundirlo con un Hobbes por aquello de soberanía de la inteligencia, el estado de excepción, la defensa de la dictadura en algunos casos. No, no es hobbesianismo político de ninguna manera y ya vemos por qué, porque en Donoso sigue estando como piedra angular el derecho natural y como expresión del derecho natural la prudencia política y no simplemente Te el poder puedo, te como puedo, poder. así que dijiste algo que Dale. yo discutí con un amigo y dije, no, ¿qué estás diciendo? Dijo, es que Hobbes, Donoso, Smith dicen lo mismo. El que gobierna, aunque gobierne, aunque Nunca, no gobierne señor. mal, los decisionistas son esos. De que nada más con que tú gobiernes puedes gobernar mal, pero si es autoridad, dicen, no, 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 ellos no dicen eso. Ni siquiera, bueno, y podemos matizar ni siquiera Hobbes, pero no, no es así. O sea, hay una diferencia muy significativa entre el decisionismo, por ejemplo, de Donoso y de Smith al de Hobbes. Muy Ah, distinta, muy, muy distinta, porque eh, pa- me permite hacer un matiz de 2 minutos, Carlos, no te... adelante, adelante. Muy rápido. Es, como bien dices, decía Donoso que la comunidad humana preexiste antes del individuo. ¿Esto qué significa? Él dice el lenguaje, todo preexiste antes que la humanidad llega a decir, pero bueno, antes, el lenguaje y todo preexiste antes que el individuo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cada uno de nosotros nace en una cultura determinada, en un nomos determinado, en unas costumbres determinadas, que nos dan ciertos prejuicios que nos hacen convivir con los demás. En cambio, Hobbes, por ejemplo, Hobbes, que es contractualista, él no parte de un terreno, él parte del estado de guerra de todos contratados, donde todos son temerosos, etcétera, pero no hay nada antes. Eso lo dice muy claramente Smith en su trabajo sobre las 3 formas públicas de entender el derecho. Entonces, en Hobbes no preexiste nada. Existen los individuos aislados que se unen artificialmente por un contrato, pero no es la unidad natural comunitaria que lo entendían Donoso ni todas las formas clásicas. Y eso muchas veces, yo lo que veía muchas veces, por ejemplo, si en mi facultad es que creían que, lo novedoso de Hobbes es que decía que hay que ser autoritarios. Pues no, claro que no. Es una forma muy superficial. Lo novedoso de Hobbes es que rompe con la forma tradicional de ver la comunidad humana, que es comunitaria. Hobbes Hobbes no parte de la comunidad, parte del individuo y de forma artificial, no natural. Es lo novedoso de Hobbes. Exacto.
Y, Perdona, dale. es algo notorio que esto haya ocurrido en medio de las guerras de religión, es decir, cuando se rompe el tejido que garantiza la comunidad, donde empiezan unos a creer en una cosa y otros a creer en otra y todos nos convertimos en enemigos de todos, ¿no? Antes, cuando todos éramos católicos, o todos éramos lo que fuera, Exactamente. pues todos teníamos la religión de la polis, la religión de la ciudad, ¿no? Es cuando alguien introduce esa grieta en la religión de la comunidad, cuando empieza la enemistad de unos contra otros, ¿no? De hecho, de eso es de lo que se acusa a Sócrates de haber introducido esa grieta en la comunidad que permitía que la comunidad se viniera abajo por falta de creencia de todos Claro. en la misma fe. Y que todas esas antropologías liberales o previas al liberalismo, las antropologías que sustentaron los despotismos ilustrados, pues parten del error esencial de negar la sociabilidad natural del hombre. Y eso a su vez es una consecuencia de la negación ya de un dato teológico que es el pecado original, que nos permite distinguir naturaleza creada de naturaleza pues posterior al pecado original. Claro, por el pecado original el hombre pierde los dones preternaturales y queda librado a su naturaleza, pero claro, es una naturaleza caída. Estos autores y muy especialmente Hobbes como que deducen la naturaleza humana de los hechos, como si los hechos revelaran la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ver que el Mientras que hombre en lo cierto... único que revelan es el estado poslapsario del hombre. Exactamente. Entonces ya de ahí viene el hombre es egoísta y bueno, antropología totalmente pesimista que va a llevar a errores en política o también la antropología optimista que es el error opuesto, pero que al final, como he dicho, son dos caras de una misma moneda y llevan a sus errores respectivos. Ninguna de esas es la posición católica. Aunque, claro, pero aunque también es cierto, ¿no? que un Hobbes podría decir, no digo que lo haya dicho, pero podría preguntar o podría simplemente sugerir que mientras no vuelva Jesús a poner orden en esto y mientras todos vivamos en un estado poslapsario, esto es lo que hay y con esto es con lo que tenemos que lidiar. Y entonces, por lo tanto, hay que buscar una solución porque mientras no la traigan de arriba, tenemos que buscarla aquí abajo. Sí, Esa es una de las cosas, quizá esa es una esa es una de las contradicciones más interesantes y para mí más fructíferas y más curiosas, ¿no? de la ciencia política, es que tenemos que lidiar con lo que tenemos, aparte de lo que nos diga la fe, ¿no? sí, claro. Sí, procurando siempre no apartarnos sí, de esa doctrina moral que surge precisamente de la fe, pero sabiendo, y eso es lo interesante de lo que dices, que el paraíso no está aquí, que por lo tanto siempre cargaremos con unos problemas y con unas situaciones negativas, y eso, como explica bien el profesor Plinio Correa de Oliveira, le recuerda al hombre que está de paso y que por lo tanto aquí no está su morada eterna y que necesita a Dios. Mm. Eso es lo bueno de esa situación. Otro filósofo del que Donoso va a hacer cierta crítica es Descartes, sobre el que dice en el ensayo parte primera capítulo 3. La teoría cartesiana, según la cual la verdad sale de la duda, como Minerva de la cabeza de Júpiter, es contraria a aquella ley divina que preside al mismo tiempo a la generación de los cuerpos y a la de las ideas, en virtud de la cual los contrarios excluyen perpetuamente
a sus contrarios y los semejantes engendran siempre a sus semejantes. En virtud de esta ley, la duda sale perpetuamente de la duda y el escepticismo del escepticismo, como la verdad de la fe y de la verdad la ciencia. Es la crítica que siempre ha hecho el realismo clásico al intento cartesiano de una fundación incluso realista, pero que cae en la trampa del escepticismo. Sin embargo, no quiero entrar a esa discusión porque sé que es tema de otros seminarios y que en eso quizá no hemos logrado ponernos de acuerdo algunos, pero yo sigo pensando sobre Descartes lo que se ha pensado en la tradición, lo que piensa, ejemplo, Gilson, lo que piensa aquí Donoso y tantos otros. Vico, ¿no? El abogado y filósofo italiano, Giambattista Vico, que vive entre el siglo XVII y el siglo XVIII, también, aunque Donoso coincide en muchos temas con él y dedica un texto a la filosofía de la historia de Vico, también pues se aparta de algunas conclusiones a las que Vico llega en sus escritos, especialmente porque Vico, según Donoso, pues cae en ese error de querer hacer una filosofía de la historia que sea como la expresión de unas leyes históricas que siempre se dan y algunos autores católicos como Donoso o Maritain en su famoso texto de filosofía de la historia, pues dicen que eso no es posible, que siempre va a ser un error querer como ponerle unas leyes a la historia distintas de la ley esencial que es la lucha permanente del bien y el mal. Esto me recordó, el pasaje que voy a leer a continuación me recordó algunos trechos de la filosofía de la historia Maritain, donde él pues habla de la ley del doble progreso contrario, basada en la parábola del trigo y la cizaña, que él dice, hombre, es que ahí está la única filosofía y teología de la historia posible de ver, digamos, siempre esa lucha del bien y el mal en un lenguaje más afinado, no sobre revolución y contrarrevolución o revolución y catolicismo hasta la ciega. Si hasta la ciega, el fin de los tiempos, el juicio final, ellas van ahí y se dan de maneras insospechados. Creo que la crítica de Donoso a Vico va por ahí y le dice en la carta al conde de Montalembert, 26 de mayo de 1849, lo siguiente. Empapados todavía los hombres en las aguas del diluvio, la misma lucha comienza otra vez. Las tinieblas se van aglomerando en todos los horizontes. A la venida del Señor, todos estaban negros. Las nieblas eran nieblas palpables. El Señor sube a la cruz y vuelve el día para el mundo. ¿Qué significa esa gran catástrofe? Significa dos cosas. Significa el triunfo natural del mal sobre el bien y el triunfo sobrenatural de Dios sobre el mal, por medio de una acción directa, personal y soberana. Esta es para mí la filosofía, toda la filosofía de la historia. Vico estuvo a punto de ver la verdad y si la hubiera visto, la hubiera expuesto mejor que yo, pero perdiendo muy pronto el surco luminoso, se vio rodeado de tinieblas. En la variedad infinita de los sucesos humanos, creyó descubrir siempre un cierto y restringido número de formas políticas y sociales. Para demostrar su error, basta acudir a los Estados Unidos, que no se ajustan a ninguna de esas formas. Si hubiera entrado más hondamente en los misterios católicos, hubiera visto que la verdad está en esa misma proposición vuelta al revés. La verdad está en la identidad sustancial de los sucesos, velada y como escondida por la variedad infinita de las formas. Es un error que le podríamos achacar, pienso yo, también a Marx, del que Donoso no tuvo ocasión de hablar, porque cuando Donoso moría, pues Marx recién se estaba dando a conocer. Podemos decir también
de Hegel, ese es el error también del hegelianismo, y que los seguidores de estos sistemas lo que han tratado de hacer históricamente, como todos los ideólogos, es de encajar la realidad de los hechos en su esquema preconcebido, no la mentalidad tomista, más que tomista es realista y en sentido común, de ver, juzgar, actuar, de analizar la realidad sin preconcepciones, sino más bien meter pues la realidad en su esquema, y ahí es donde surgen esos errores. Voltaire, ya yéndonos a este autor un poquito más adelante en la historia, que vive pues muy buena parte del siglo XVIII. Voltaire también es objeto de la crítica de Donoso en la carta a un amigo del 1 de mayo de 1854, carta desde París. Él dice aquí algo sobre Voltaire, pero aquí más, además de hablar de Voltaire, digamos, da una clave interesante que precisamente está relacionado con lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque ciertamente para una concepción católica, el libre albedrío siempre tiene un lugar determinante. Entonces yo no me puedo olvidar de que a pesar de los contextos históricos, políticos, culturales, económicos, sociales, la educación que recibe un personaje, el libre albedrío de esa persona concreta termina teniendo un lugar determinante y que puede contradecir o puede resultar inexplicable, digamos, a la luz de todos esos factores que mencioné. Entonces, se está yendo Donoso aquí con mucho sentido común contra esas interpretaciones o esos intereses muy comunes por demás de querer explicar a un individuo en la historia, pues a partir de la época y aquí concretamente de la educación. Entonces dice, ojo con Voltaire, que Voltaire sería uno de esos personajes que se nos salen del esquema. En la misma escuela en donde otro hubiera apurado hasta convertirla en su propio jugo, el veneno democrático, aprendió Metternich a conocer la democracia y a aborrecerla, siendo digno de notarse que por lo general los que mejor combaten a un enemigo no son los que le aborrecen, sino los que le conocen. Eso se puede aplicar al mismo, ¿no? Metternich y Mirabeau son los testimonios más insignes de esta verdad entre cuantos nos presentan la historia contemporánea. Metternich, que desde niño conoció a la democracia como a su propia madre, es el hombre que ha dirigido contra ella los golpes más certeros. Mirabeau, que era nobilísimo por su sangre y por su educación cortesana, acabó con la aristocracia y desmanteló la monarquía. A este propósito, recordaré aquí, en comprobación de la misma verdad, que Voltaire, el enemigo personal y jurado del Señor, fue el hombre de su siglo que más frecuentemente hojeó las santas escrituras, siendo de opinión que el buen abogado no era aquel que leía constantemente lo que a su parte era provechoso, sino aquel que tenía siempre a la vista los autos de la parte contraria. Además aquí de dar una descripción que sirve para un ensayo sobre Voltaire, tarde te conocí, hermosura tan antigua y tan nueva, diría agustinianamente, el enemigo personal y jurado del Señor, así titularía yo un ensayo sobre Voltaire, aquí da Donoso con una fórmula muy buena, pues da con esa clave también de comprensión. Voltaire fue un hombre que estudió con mucha, si se quiere, pasión y con mucha agudeza las Santas Escrituras, pero precisamente para impugnar la fe católica. Rousseau, para ir cerrando, voy a tener que dejar algunos de lado y luego les paso las referencias que son muy buenas para poder hablar de Hegel y Proudhon, que me parecen importantes. En la segunda lección segunda de Derecho Político se refiere, no, pero claro, esa no es tan interesante porque hay simplemente una referencia muy periférica. Esa en el texto nuevamente sobre las reformas de Pío IX, que sí habla un poco más de Rousseau, de sus ideas y dice lo siguiente.
Rousseau ha dicho en su contrato social de las teocracias antiguas, esta forma social tiene la ventaja de reunir el culto divino y el amor de las leyes. En las teocracias antiguas, morir por su país era ser mártir, violar las leyes era impío, y entregar al culpable a la execración pública era también entregarle a las iras de los dioses. Rousseau, con toda su fraseología democrática, desconoció de todo punto el carácter inviolable y santo de la libertad del hombre, y al escribir estas palabras no sabía que hacía en ellas el elogio del despotismo. La deificación de la ley y del Estado fue causa de aquel patriotismo absurdo, obstinado y feroz que excita nuestro asombro en las antiguas repúblicas. Ser patriota en la antigüedad era servir a una ciudad y ponerse en guerra con el género humano. Era considerar a los extranjeros como enemigos, a los enemigos como condenados a la servidumbre por los dioses de la patria. Era consagrar el principio de la guerra universal, dividir en bandos el cielo y la tierra, las divinidades y los hombres. Kant, aunque de manera muy periférica, pero esto es como lo más directo que dice Kant sobre Kant Donoso. Del racionalismo han salido el espinozismo, el volterianismo, el kantismo, el hegelianismo y el cousinismo, doctrinas todas de perdición que, en el orden político, religioso y social, son para la Europa, lo que en el orden físico es para el celeste imperio, el opio de los ingleses. Esta polémica con redactores del País y el Heraldo, ahí dice esas palabras, ¿sabes? Pone a Kant en una de esas hijos pues, del racionalismo. Hegel, esa cita es buena porque es una especie de diagnóstico que él hace sobre la situación de Prusia en 1849 y pues como había hecho con Francia, que el mismo Luis Napoleón se lo reconoce, lo felicita por eso, el diagnóstico tan acertado que él había hecho de Francia y que mismo los franceses no lograban llegar a esa comprensión, pues aquí Alemania parece que lo mismo, ¿no? Dice Donoso, la Prusia, como todos los otros pueblos, está dividida en tres grandes parcialidades. La de aquellos que desean una restauración de lo pasado, la de los que desearían para lo presente una libertad constitucional, sabiamente progresiva, la de los que aspiran a derribar el trono y a sustituirle con una república democrática. Componen la primera parcialidad la alta nobleza, que ni simpatiza ni transige, aquí como en España, con las ideas de innovación y de reforma. La gran propiedad, que lo teme todo de la revolución. El ejército, que ni olvida ni perdona sus recientes humillaciones. Los descontentos, amigos siempre de las reacciones violentas. Componen la segunda exclusivamente algunos individuos de las clases acomodadas. La tercera está compuesta de los polacos, pronto siempre a rebelarse y a producir incendios. Los judíos, en número de 60.000, que aspiran a señalar su emancipación presente con la venganza de sus pasados oprobios. Los proletarios, que han trocado, aquí como en Francia, y aquí más que en Francia, el culto de Dios por el de los goces materiales. Y los estudiantes y literatos, llenos de ambición y pobres de ingenio, en quienes han producido grandes estragos las doctrinas filosóficas de la escuela hegeliana, causa principalísima del giro radical y desorganizador que del lado acá del Rin van tomando la revolución. Esa es la misma fascinación que sigue ejerciendo Hegel hoy, allá casi 2 siglos de su muerte, sobre típicos estudiantes de filosofía que si no quedan entrampados en lo postmoderno, que es la peor de las tragedias, quedan entrampados pues en esos alemanes y sus respectivos germanófilos, si no es Kant, Hegel, y pues Hegel es el aire puro, como dijo aquí algún profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, y pues más allá de Alemania no hay nada, y eso lo lleva luego a unas concepciones políticas bastante peligrosas y desorientadas y desorientadoras. Termino con Proudhon, pues que sería imperdonable no referirse, aunque sea brevemente,
porque efectivamente, como decía al inicio, es un autor, será por la contemporaneidad. Proudhon nace el mismo año de Donoso, muere, sí, una década más tarde, pero pues sí estaba presente como en el pensamiento de Donoso y lo identifica, pues obvio, con esa corriente el anarquismo francés. Entonces dice, leo, leo una de las citas. Esto en el discurso en el Congreso el 4 de enero de 1849. Si bien puede revisarse Carta al Conde de Montalembert, nuevamente la polémica con los redactores del País y el Heraldo, discurso sobre la situación general de Europa, ahí también dedica unas 2 páginas a la crítica de Proudhon, y en el parte segunda del ensayo, capítulo 3, se titula, de hecho, maniqueísmo proudhoniano. ¿Y por qué, según Donoso, el pensamiento de Proudhon es maniqueísta? Entonces, primero hace una explicación del maniqueísmo y luego pasa al maniqueísmo proudhoniano. Se pueden revisar todas esas referencias. Sin embargo, la que voy a leer me parece la más importante, dada la estirpe metafísica y teológica que logra ver, pues, Donoso, con su particular agudeza teológica en el planteamiento proudhoniano. Entonces dice lo siguiente, Donoso, y con esto cierro y me retiro. Yo pido que se me cite un ejemplo de una revolución hecha y llevada a cabo por pueblos esclavos o por pueblos hambrientos. Las revoluciones son enfermedades de los pueblos ricos. Las revoluciones son enfermedades de los pueblos libres. El mundo antiguo era un mundo en que los esclavos componían la mayor parte del género humano. Citadme cuál revolución fue hecha por esos esclavos. En los bancos de la izquierda, la revolución de Espartaco. Lo más que pudieron conseguir fue fomentar algunas guerras serviles, pero las revoluciones profundas fueron hechas siempre por opulentísimos aristócratas. No, señores, no está en la esclavitud, no está en la miseria el germen de las revoluciones. El germen de las revoluciones está en los deseos sobreexcitados de la muchedumbre, por los tribunos que la explotan y benefician. Y seréis como los ricos. Ved ahí la fórmula de las revoluciones socialistas contra las clases medias. Y seréis como los nobles. Ved ahí la fórmula de las revoluciones de las clases medias contra las clases nobiliarias. Y seréis como los reyes. Ved ahí la fórmula de las revoluciones de las clases nobiliarias contra los reyes. Por último, señores, y seréis a manera de dioses. Ved ahí la fórmula de la primera rebelión del primer hombre contra Dios. Desde Adán, el primer rebelde, hasta Proudhon, el último impío. Esa es la fórmula de todas las revoluciones. Y no me resisto, ahora sí, para retirarme de la carta al conde de Montalembert, dice, que hay que leerla, hombre, porque esto es muy bueno. Las revoluciones son, bajo cierto aspecto y hasta cierto punto, buenas como las herejías, porque confirman en la fe y la esclarecen. Yo no había comprendido nunca la rebeldía gigantesca de Luzbel, hasta que he visto con mis propios ojos el orgullo insensato de Proudhon. La ceguedad humana casi ha dejado de ser un misterio a vista de la ceguedad incurable y sobrenatural de las clases acomodadas. En cuanto al dogma de la perversión ingénita de la naturaleza humana y de su inclinación hacia el mal, ¿quién la pondrá hoy en duda si pone los ojos en las falanges socialistas? En síntesis, entendí la rebeldía gigantesca de Luzbel cuando entendí el planteamiento proudhoniano. Yo me retiro pues y en la próxima sesión que hoy o mañana les estaré enviando las lecturas que sugiero a manera de preparación, pues el tema será la dictadura y el decisionismo, temas esenciales, pero que bueno, intercambiemos ideas a ese respecto. Con su permiso, yo me
Yo me retiro y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Carlos. Muy bueno. Hasta Gracias. luego. Gracias, Carlos. Gracias. Hasta Chao. la Igual próxima. lo podemos Hasta luego. comentar en el grupo para que esté Carlos también, ¿no? Ya. Igual Pues debería muchas ser. gracias, chicos. Yo ahora también en un ratito me salgo a la calle a ver si tomo un helado con mis colegas, lo último que voy a hacer aquí en Italia antes de volver a Madrid. Así que me despido, pero mañana ya en Madrid me meto otra vez en el seminario de